We're going to continue on wisdom for vision. Vamos a continuar en visión, sabiduría para visión. And we started this last week. Empezamos la semana pasada este tema And we know that 2020, this is a new year. y sabemos que el año 2020 es un año nuevo We know that 2020 has to do with vision. y que 2020 tiene que ver con la visión 2020 is perfect vision. y 2020 es la visión perfecta. And so this is a year of vision. Y este es el año de la visión. And we all need to have the vision of God. Necesitamos tener la visión de Dios And then we need to know how to get vision. y saber cómo recibir la visión. It's important for everyone to have vision in your life. Es importante que todos tengamos visión en nuestra vida. And if we don't have vision, we don't know where we're going. Si no tenemos la visión, no sabemos a dónde vamos. The Bible says the blind man guides a blind man, they both fall in the ditch. Y la Biblia dice que un ciego guiando a otro ciego, los dos caen en el hueco. So if you're going to be following somebody, you better make sure they have vision and you need to be able to follow them and see Y what si they're vas a doing. seguir a alguien, asegúrate que esa persona a la que sigues tiene visión y que tú lo puedes seguir. But the most important thing is to get the vision of God for your life. Pero lo más importante es recibir la visión de Dios para tu vida. You need vision and discernment, revelation to make good decisions in your life. Visión, discernimiento y revelación para hacer buenas decisiones en nuestra vida. And so we're going to study about how to obtain vision, Vamos a estudiar cómo obtener la visión, why we should pursue vision, por qué tenemos que buscar la visión, the benefits of vision. los beneficios de la visión. And just a quick review of last week. Y un breve repaso de la semana pasada. So Father, we just ask for this, the wisdom of the Lord to enter in today, Padre, te pedimos que la sabiduría del Señor venga hoy, that we can begin to value wisdom que podamos empezar a valorar lo que es la sabiduría, even more than silver and gold. aún más que el oro y la plata. More than anything else that we could place a value on, may we place a value on wisdom. Más que cualquier otra cosa, coloquemos el valor en la visión. And teach us, Lord, Y enséñanos, how to Señor, not be deceived cómo no ser engañados, so that we can discover God's wisdom. para que podamos descubrir la sabiduría de Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. We're on Proverbs chapter 2, and we went through last week the first four verses of Proverbs chapter 2. Proverbios capítulo 2, la semana pasada dimos los primeros 4 versículos de este capítulo. It tells us how to get the fear of the Lord. Nos dice cómo recibir el temor de Dios. And in Proverbs 2:5, Y en Proverbios 2, versículo it 5, says, "Then you will discern the fear of the Lord." dice, entonces entenderás el temor del Señor, After we have done verses 1 through 4. después de haber hecho los versículos del 1 al 4. And then you'll also discover the knowledge of God. Y también descubrirás el conocimiento de Dios. The fear of the Lord and knowledge are two of the seven spirits of the Lord in Isaiah 11:2. El temor y el conocimiento del Señor son dos de los espíritus de Dios en Isaías. So we don't automatically get the knowledge of God. We don't automatically discern the fear of the Lord. Y no recibimos automáticamente ni el conocimiento ni la sabiduría de Dios, It's only if we do the things that God prescribes in chapter 2 of Proverbs, verse 1 through 4. sino solamente haciendo lo que Dios nos dice que hagamos en los primeros 4 versículos de Proverbios 2. You know, when a doctor gives you a prescription, Cuando un doctor te da una receta, you have to take the prescription. tienes que tomarte esa medicina. Otherwise, the medication doesn't do any good. O de otro modo, la medicina no te va a servir para So you nada. have to follow the directions on the prescription. Tienes que seguir las instrucciones de la prescripción. Well, this is a prescription Y esta es la prescripción on how to get the fear of the Lord. de cómo recibir el temor de Dios. And so I can tell from many places where I go all over the world, Y en muchos sitios donde he ido en diferentes partes del mundo, there is a lack of the fear of the Lord. hay ausencia del temor de Dios. Because many people that call themselves Christians are doing things that if they had the fear of the Lord, they would not be doing those. Porque muchos que se llaman cristianos están haciendo cosas que no harían si tuvieran el temor de Dios. So I can tell that in general, the church does not have the fear of the Lord. Y me doy cuenta que en general la iglesia no ha tenido el temor de Dios. Well, if you don't have the fear of the Lord, Y si no tienes el temor de Dios, how can you have wisdom? ¿cómo vas a poder tener sabiduría? Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Porque el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. It's one of the last
spirits in Isaiah 11:2, the seven spirits of the Lord. Es uno de los últimos espíritus del Señor en la lista que da en Isaías And we 11:2. said last week, the last shall be first. Y la semana pasada vimos que los últimos serán los primeros. So to receive wisdom, we have to first start with the fear of the Lord. Y para recibir sabiduría tenemos que empezar con el temor de Dios. So it kind of concerns me that in general in the churches, there may not be that many wise people. Me preocupa que en muchas iglesias no hay tantas personas sabias. And then if you think about that, Y si piensas en eso, we look at the parables of Jesus in the Bible. vemos las parábolas de Jesús en la Biblia And we see in Matthew 25 the parable of the 10 virgins. y vemos en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes. We know that the 10 virgins represent the church Las 10 vírgenes representan la iglesia because they're called virgins. porque se llaman vírgenes, But we have wise virgins and we have foolish pero virgins. tenemos vírgenes sabias y vírgenes necias. And the foolish virgins Y las vírgenes necias miss the Lord. se perdieron al Señor. So that means that in the church, Eso quiere decir que aún dentro de la there iglesia are people that are wise, hay gente que es sabia there are people that are foolish. y otra que es necia. And those that are foolish Y los que son necios will not make it, no van a lograrlo, even though they're virgins and supposedly the people of God. aunque sean vírgenes y supuestamente pertenecen al pueblo So de Dios. if we examine ourselves, Si nos examinamos a nosotros can mismos we say we're wise? y decimos que somos sabios, You know, how many of us can look at ourselves and say, yeah, I'm wise. I got the wisdom of God operating in my life. ¿cuántos podemos Hallelujah. decir, soy sabio, tengo la sabiduría de Dios? But you know, everywhere I go, Pero donde quiera que yo he ido, I see a lot of things that are not very wise. he visto muchas cosas que no son muy sabias. And so we need to seek the wisdom of the Lord Necesitamos buscar la sabiduría del Señor in order to be the wise virgin of Matthew 25. para poder ser las vírgenes sabias de Mateo 25. Those are the ones that had the lamp. Esas son las que tenían la lámpara, They also had extra oil. pero tenían aceite de reserva. Not only did they have oil in the lamp, they had extra oil. No solamente aceite dentro de la lámpara, sino aceite So de they had reserva. to know how to get the extra oil so the lamp wouldn't go out. Y tenían que saber cómo tener aceite de reserva para que su lámpara no se les apagara. So again, wisdom brings vision, Y la sabiduría trae visión, because if you're not wise, the foolish virgin's lamps went out so they couldn't see. porque si no eres sabio, como las vírgenes necias, se te apaga tu lámpara y no vas a poder ver. So the foolish virgins had no vision Las vírgenes necias no tienen visión, because they had no light. porque no tienen luz. The wise virgins, Las vírgenes sabias they get light, tienen luz, they get revelation. revelación, They know conocen what is of God and what isn't. lo que es de Dios y lo que no es de Dios. But many people in church today Muchas personas en la iglesia hoy en día cannot discern what's of God and what's not. no pueden diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de They can't Dios. tell if a preacher is from God or if he's from the devil. No pueden darse cuenta si un predicador es de Dios o es del diablo. In fact, most believers think people that are from the devil are from God, and people that are from God are from the devil. Y la mayoría de las personas llamadas creyentes creen que lo que es de Dios es del diablo y lo que es del diablo es de Dios. And the devil is very good at masquerading Y el diablo es muy bueno para disfrazarse and impersonating the things of God. y hacer como si fueran las cosas de Dios. And if you don't have wisdom, you're not going to know the difference. Y si no tienes sabiduría, no vas a poder saber la And diferencia. you're not going to know if who's preaching to you and what they're preaching is from the Lord, or if it's something that's been twisted and perverted a little bit and is totally off base. Y no vas a saber si lo que te están predicando es o no es de Dios o si está torcido y te va a desviar. And there's so much perversion of scriptures today. It's worse than it was 50 years ago. Y hay tanta perversión de la escritura hoy en día que es mucho peor de lo que era hace 50 años. What is being preached today in the pulpits of America is totally contrary to what was preached 50 years ago. Lo que se predica hoy en los púlpitos de Estados Unidos es contrario a lo que se predicaba hace 50 It's been años. very perverted and twisted. Ha sido muy pervertida la palabra y torcida. And in the heart of the wise, there is no perversion, the Bible says. Y en el corazón de los sabios no hay perversión en su corazón, dice la Biblia. So if you don't have wisdom, you're not going to know the difference. Pero si no tenemos sabiduría, no sabremos cuál es la diferencia. And just like the foolish virgins, when the lamp went out, Y como las vírgenes necias, cuando la lámpara se les they had to apagó, go try to get the oil. tuvieron que ir a buscar el aceite It's too late. y ya era demasiado tarde. While they were trying to get the wisdom of God, Mientras trataron de buscar la sabiduría de Dios, Jesus came and took the
wise virgins away. Jesús vino y se fue con las vírgenes sabias And they missed the Lord. y se perdieron al Señor. And they said, let me in. Y le decían, déjame entrar. And he said, I don't even know who you are. Y él les dijo, no las conozco. Amen. Amén. Just trying to, this is introduction to the introduction to the Esta es la introduction. introducción a la introducción de la introducción, Just to let you see how important it is to become a wise virgin or a wise person of God. es solo para que vean la importancia de ser como las vírgenes sabias o el pueblo sabio de Dios. It is not optional. Eso no es si uno quiere o no, no If es you're opcional. going to be the people of God, you're going to be wise. There's no such thing as a stupid person of God. Si quieres ser el pueblo de Dios, vas a tener que tener sabiduría porque el pueblo de Dios no puede ser tonto. I had to kind of apologize to my first service for the word El stupid. pastor tuvo que explicar que la palabra en inglés se dice estúpido, I've been told that in the Hispanic culture, the word stupid is like a really, really bad pero word. en español no usamos decir estúpido porque suena ofensivo. But my Bible is English and it says stupid. Pero en inglés la palabra que usa la Biblia dice estúpidos. So since I'm reading in English, I say Entonces, como él la stupid. lee en inglés, lee estúpido, como dice la versión en inglés. Because when God talks in English, he says stupid. Porque cuando Dios habló en inglés, dijo estúpidos. So don't be offended if I say that No se word. ofendan si el pastor dice la palabra I'm just estúpido. reading what it says in the Bible. Solamente está leyendo lo que dice la Biblia. So I'm not trying to offend you. I'm just trying to be right with No está God. tratando de ofender a nadie, sino decir lo que Dios dice correctamente. So we can either be stupid or wise. Entonces Amen? podemos ser tontos o sabios. Is that tonto? That's the word for stupid, isn't it? Tontos sí. That's a bad word. You know that? Sí, es mala. You need mala. to say something else. Pero 3/4, Okay. 3/4. No tan mala. Is it as bad as el stupido? No, no No, tanto. that's even worse. No, Oh, it is? sí. Mora propia. Okay. Let's say Well, mora propia. Okay. You take what I say and you can say whatever you want. I don't Ok. care. En España no es una buena palabra. No, it's not a bad word in Spain. In Spain, it's not? Okay, good. We got Yeah. one guy on my side back there. Tenemos uno que está de acuerdo con el pastor. Gloria a Dios, por lo menos. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. So he said, if you do the first four verses of Proverbs 2, you will discern the fear of the Lord and discover the knowledge of God. Si cumples los 4 primeros versículos, tendrás el temor de Dios y conocerás el conocimiento del Señor. So to have the fear of the Lord implies you have discernment, Y para tener el conocimiento del Señor necesitas tener discernimiento. that you can discern whether something is of God or not. Para discernir si algo es verdaderamente de Dios o si no lo es. And the word discover means there's something hidden. Y la palabra descubrir quiere decir que algo estaba escondido. To discover knowledge means it's hidden somewhere and Para you have to find descubrir it. el conocimiento implica de que estaba escondido y hay que encontrarlo. So you don't accidentally find these qualities. Y tú no encuentras estas cualidades solamente accidentalmente. These are the 7 characteristics and personalities of the Holy Spirit. Estas son las 7 características o personalidades del Espíritu Santo So de Dios. there's 7 things you have to do to discern the fear of the Lord. Y hay 7 cosas que hay que hacer para poder discernir el Espíritu del And Señor. I'll paraphrase verses 1 through 4. Y el pastor va a resumir los versículos del 1 You al have to 4. receive the words Tienes que and recibir commandments of God. las palabras y mandamientos de Dios. You have to receive it. Tienes que That recibirlas. don't mean just listen to it. It means get it here. No es solamente escucharlas, sino meterlas en tu The corazón. second thing he says is treasure the commandments in your heart. Segundo es atesorar los mandamientos en tu corazón. It's hard to treasure something if you don't see the value of Y it. es difícil atesorar algo y cuidarlo si no ves el valor de eso. Some of you treasure your Lamborghini, Algunos atesoramos nuestro Lamborghini, your Lexus. nuestro Lexus, Amen? Hyundai, Amen. Your Hyundai. Your $80,000 pickup truck. tu camioneta troca de $80,000. Amen? Amén. You see the value of that truck. Porque ves el valor de tu troca. But do we value and treasure the commandments of Pero God? valoramos de igual manera los mandamientos y las palabras de Dios. If you don't treasure them, it means you don't see the value. Y si no las valoramos, quiere decir que no vemos la importancia. It says, make your ear listen to wisdom. Dice, haz que tu oído escuche la And we were sabiduría. talking about that last week. You need to grab your ear and run it over here. Tienes And que say, tomar tu oído y Listen. obligarlo a que escuche la sabiduría. it's easy to listen to stupid stuff. Es fácil escuchar las cosas necias que dice la gente. How many ever watched something stupid on TV? ¿Cuántos han visto cosas necias en la televisión? And it's so easy to Tontas. watch the stupid stuff and say, that sure is stupid. Es fácil ver las cosas
en la televisión But que it's so son bien hard necias. to listen to the wisdom of God. You have to make yourself listen to the wisdom of Pero es God. más difícil escuchar la sabiduría de Dios y tenemos que forzarnos para oírla. But it's not hard to listen to stuff that's not very wise. Pero no es difícil escuchar cosas que no son sabias. So you have to force yourself. Tenemos que forzarnos. So like in sports, you have to make yourself practice. Como en los deportes, tenemos que obligarnos para ir a practicar. How many played sports in high school or college? ¿Cuántos practicaron deportes en la escuela o en el college? Did you have to make yourself practice when you didn't want to? Tuvieron que obligarse a practicar cuando no querían. Just let me play the game. Practice, yeah. Uno lo que quiere es ir a jugar, no quiere practicar. You had to make yourself. Pero tiene que forzarse a You had to practicar. make yourself do these things, Tienes guys. que obligarte a hacer esas cosas. Spiritual things don't happen automatically. Y las cosas espirituales tampoco suceden automáticamente. Stupid is automatic, okay? La tontería es automática. We're born automatically stupid, okay? Nacemos con eso naturalmente, ser necios. But wisdom, you got to work at it. Pero la sabiduría hay que trabajar por ella. Amen? Amén. You don't have to work at being foolish. Tú no tienes que trabajar para ser tonto. Amen? ¿Ok? Amen. Amén. Incline your heart to receive the understanding of the things of God. Inclina tu oído para recibir el entendimiento de las cosas de Dios. It's one thing to obey something, Una cosa es obedecer algo it's another thing to understand why. y otra cosa es entender por qué. We start out by just doing it. Comenzamos haciéndola. We don't always know why. No siempre sabemos por qué lo hacemos. But as you do it Pero a medida que lo haces and you develop wisdom, y desarrollas and sabiduría, then God starts giving you understanding Dios comienza a darte of entendimiento why we have to do those de things. por qué tenemos que hacer esas But if you don't cosas. ever do it, you'll never have an understanding. Pero si no comienzas a hacerlo, nunca vas a recibir el It says, entendimiento. cry for discernment and cry for understanding. Clama por el discernimiento y clama por el entendimiento. So another part of receiving the wisdom of God is to ask God and really cry. I mean, be serious about it. Y otra parte de recibir la sabiduría y el entendimiento de Dios es clamar por ellos And say, Lord, I'm not wise. y decirle, Señor, no soy I sabio, don't understand. no entiendo, I don't have discernment. no tengo discernimiento. And if you start humbling yourself, Y He si will tú give it to you. comienzas a humillarte tú mismo, Él te lo va a dar. Then it says, seek wisdom. Y luego dice, busca la sabiduría. So it's just, and I was talking about this last week. Como hablamos la semana This is a pasada, quick review. este es un repaso breve. So we seek things that we desire or that we think are valuable. Buscamos las cosas que deseamos o que creemos que tienen valor. How many of you ladies go through the coupons ¿Cuántas mujeres están buscando los cupones para ir de compras? or through the Costco ad O los cupones de especiales de Costco, looking for the deal of the day? viendo a ver cuál es el especial del día. You seek it, don't you? Tú lo buscas, ¿verdad? How many do that? ¿Cuántos hacen eso? Few of you. Algunos. You seek those things because it's valuable to you. Lo buscas porque para ti es valioso o That importante. 20% off coupon, Ese descuento del 20%, man, if I can get that. si puedo tener ese descuento. But do we seek wisdom like that? Pero buscamos de igual manera la sabiduría. Wouldn't it be great to have a coupon book with wisdom in it? ¿No sería tener un librito de cupones para la sabiduría? 20% off at wisdom at Costco. 20% descuento de sabiduría en Costco. Praise the Lord. Gloria a Dios. But most people say, I don't want that. Y la mayoría de la gente diría, no me importa ese You cupón. know, I want the 20% off on the can of peanuts over there. Quiero el descuento, pero de los cacahuates. Amen. Amén. So those are some of the things we have to do just to begin to get the fear of the Lord. Y esos son pasos que tenemos que hacer para tener el principio de la sabiduría del temor de Dios. Proverbs 9:10, Proverbios it 9:10 says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. dice, el temor de Dios es el comienzo de la So sabiduría. the fear of the Lord keeps you from doing the wrong thing. Y el temor de Dios te impide que haga cosas malas. So a person that walks in rebellion Y la persona que camina en rebeldía does not have the fear of the Lord. no tiene temor de Dios. Anybody that walks in disobedience and rebellion, they do not have the fear of the Lord. El que camina en rebeldía y desobediencia no tiene el temor de Dios. Back to Proverbs 2:6. Vamos otra vez a Proverbios 2:6. For the Lord gives wisdom. Porque el Señor da sabiduría. So every bit of wisdom that we get always comes from God. Toda la sabiduría que recibimos viene de Dios. It sometimes can come from someone else that God has given it to, but all wisdom comes from A God. veces puede ser a través de otra persona a la que Dios le ha dado la sabiduría, pero viene finalmente de Dios. And then this is one of the things that I see a lot in the churches today. Y yo he visto mucho en las iglesias hoy en día People do not feel protected. que la gente no se siente protegida. Many people full of fear. Muchas personas están llenas de temor. It says he's a shield to those who walk in Y integrity. dice que Él es escudo para aquellos que caminan en integridad. Wisdom La sabiduría
when we walk in integrity and uprightness, Cuando caminamos en integridad y en rectitud delante de Dios, wisdom of God becomes a shield and la protector for you. sabiduría de Dios se convierte en escudo y protección para You don't nosotros. have to worry about driving down LBJ Y Freeway. no tendrás que preocuparte si te accidentas en el expressway, The shield of the Lord will protect you porque el escudo del Señor te va a proteger. if you walk in the fear of the Lord and the Si wisdom of God. caminas en el Amen? temor de Dios y en Amen. la sabiduría de Dios. And there's so many people that are afraid to get on the highway, afraid to do this, afraid to do that. Well, if you walk in the wisdom of God and in the integrity of the Lord, He said, I'll be a shield to you. Y si tú caminas en la integridad y en el temor de Dios, dice que será escudo para ti. And He told Abraham, He said, Abraham, don't fear. Y el Señor le dijo a Abraham, no temas, I will be a shield to you porque wherever yo you seré go. escudo para ti. Nobody could touch Abraham Nadie pudo tocar a Abraham, because God was a shield to him. porque Dios era escudo para él. He even reproved Abimelech, the king, for inviting Abraham's wife into his house. Inclusive reprendió a Abimelech, el rey, por haber invitado a la esposa de Abraham a estar viviendo con él. And God went to Abimelech in a dream and said, if you don't let go of that woman, I'm going to kill you. Y Dios fue en sueños a Abimelech y le dijo, si no dejas ir a esa mujer, te voy a matar. Now that's a great insurance policy. Ese es un buen seguro de vida. God is a good insurance agent. Dios es un buen agente para asegurar tu vida. Amen? Amén. When He comes to your defense, you're in good shape. Y cuando Él viene en tu defensa, tú estás seguro. Amen? Amén. So when we walk in the integrity and the wisdom and the righteousness of the Lord, there is a shield that comes. Cuando caminamos en la integridad, en la sabiduría y en la rectitud delante de Dios, viene un And this is where escudo we de left off protección. last week, verse 8. Ahí dejamos la semana pasada It en el says- versículo 8. He guards the path of justice. Él guarda las sendas del juicio. If you're not just in how you operate in your life, Si tú no estás caminando con rectitud en tu vida, there is no guardianship of God over your path. no hay guarda de Dios que esté cuidando tu camino. If you're not just in your business, Si no estás siendo justo en tu negocio, if you cheat si tú haces trampa or you sell something to somebody they don't need, o le vendes algo a alguien que no lo necesita, or you lie, o mientes, then He doesn't guard your path. entonces Él no va a cuidar tus caminos. But if you're always walking in the justice and the righteousness of God, Pero si caminas en el juicio y en la justicia de Dios, then He guards the path of justice. Él va a cuidar los caminos del justo. He doesn't guard the path of unrighteousness. Él no cuida los caminos del que no anda bien delante de So you Dios. see, it's wise Entonces es sabio to walk in the ways of God. caminar en los caminos de Dios. And then you don't have to worry. Y no tendrás que And preocuparte. if God does take you, it's because He's ready to take you. Y si Dios te lleva es porque era tiempo de que te fueras. And so there becomes a lot of confidence that comes into your life Y entonces viene mucha confianza a tu vida when you know you're walking in justice and righteousness, integrity, and wisdom of God. cuando sabes que estás caminando en justicia, en rectitud, en integridad y en la sabiduría de You Dios. don't have to fear. No te vas a tener que temer You know that God's watching out for you. porque sabe que Dios te está cuidando. And that's a confidence you get. Y esa es la confianza que He recibes. preserves the way of His godly Y one. preserva el camino de sus santos. So wisdom causes you to walk this way. La sabiduría hace que camines de la buena manera And when you do, y cuando lo He haces, preserves your way. Él cuida tu camino Nothing touches y you nada te puede tocar, unless God allows it. a menos que Dios lo permita. So you can know then, Entonces tú puedes saber if something comes that's not good, que si algo viene a ti que no es bueno, you can know that God's allowed it for a puedes reason. saber que es que Dios lo permitió y que hay una razón para ello. That it's not because you did something, Que no es porque tú hiciste algo malo, but it's because God is trying to impart more wisdom into your sino life. que Dios quiere impartir más sabiduría a tu vida. You know, the struggles of life that you go through is one of the ways God gives you wisdom. Las dificultades en la vida es una de las maneras como Dios nos da más sabiduría. And if you don't have understanding and discernment, you're going to freak out when something Y goes si no bad. tenemos entendimiento y discernimiento, vamos a asustarnos cuando vengan las pruebas. I don't know how many people, when something doesn't go right, they just totally freak out. Mucha gente cuando las cosas no les salen bien se entran en pánico. And you know, we're walking in God's wisdom, Y si and estamos caminando en la sabiduría de Dios, we see He guards the path. vemos que Él cuida nuestro camino. He's a shield. Él es escudo. He preserves His godly one. Él cuida a sus santos. Amen? Amén. You know, because you're going to make good decisions. Porque tú vas a hacer buenas decisiones. Verse 9, you will discern, then you're going to discern righteousness. Entonces discernirás justicia. Wouldn't it be good to discern whether somebody is walking right with God and they can be trusted and they can be your friend versus knowing that they're
not walking with God. No sería bueno poder discernir si la gente está caminando rectamente delante de Dios y si tú puedes confiar en ellos o no. Have you ever thought something was from God and it wound up they weren't from God? A And veces- it wasn't from God? A veces pensamos que algo o alguien es de Dios y resulta que no lo era. Why does that happen? ¿Por qué sucede eso? No discernment. Porque no tuvimos discernimiento. And I'm going to talk about in a minute the counterfeit of wisdom. Voy a hablar en un minuto cómo falsifican la sabiduría de How Dios. easy it is to get deceived. Que es muy fácil ser engañados Because the devil's wisdom is very, very similar to God's. porque la sabiduría del diablo es muy similar a la de Dios. And if you don't have discernment, Y si no tienes you discernimiento, will not know the difference. no vas a saber la I've had diferencia. deliverance sessions where I'm dealing with demons, and all of a sudden this voice is coming out of this person, Cuando ministro liberación lidiando con demonios, a veces sale una voz de la persona and I'm going, is that the person or is that the devil? y yo me pregunto si es la persona o si es un demonio. Honestly, sometimes it's so close A veces es tan parecido that you can't tell the difference. que no puedes saber la But diferencia. then I'll go, man, there's something not quite right. Y there." entonces me digo, aquí hay algo que no cuadra. You know, we've been in sessions where this thing starts talking, I'm going, Hemos estado en situaciones en que hay una voz que habla and I'll say, wait a minute, y who are digo, you? espérate. And that thing will start smiling. Y entonces comienza a reírse ese demonio And so we got to have discernment. y tenemos que tener discernimiento para saber de dónde viene. Many years ago, I was in a meeting in a foreign country, and I was ministering with this person, and they were like laying hands on people, and people were falling out on the floor. Hace muchos años estaba ministrando en otro país y a otra persona que estaba ministrando, la gente comenzaba a caer al suelo. And you know, this is kind of like the slain in the spirit stuff. Everybody knows what I'm Y talking es about. como there. cuando hablan de que fueron tocados Right. por el Espíritu, que dicen How many muchas heard veces. ¿Cuántos han oído eso? Amen. Amen. You just got to make sure what spirit you're slain in, Pero okay? asegúrate cuál espíritu fue el que los tocó, Because many times this is not the Lord. porque muchas veces no es el Señor el que los ha tocado. I've seen everything, brother. Yo he visto tantas cosas. I could write a book on what I've seen. Puedo escribir solamente un libro de tantas cosas que he visto. And I was watching it, and I'm going, yeah, that's not the Lord. Y estuve viendo y dije, no, eso no es del Señor. And they're laying on the floor, Y estaban ahí tirados en el piso and I got down on my knees. y me acerqué y me arrodillé I know who you are. y le dije, yo sé quién eres. You better come out of that Más woman vale que salgas de esta mujer and quit faking it. y deja de pretender, de And then the fingir. demon would come out. Y el demonio salió. So you know, the devil can fake it. Y el diablo puede fingir. And brother, if you don't have discernment, you're not going to know the difference Y between the si no devil and the tienes Lord, discernimiento, no vas a saber si es de Dios o es del diablo. and what's of God and what's not. Y lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Especially in the days that we're in right now. Especialmente en los días en que estamos ahora. Amen. Amén. He said, you will discern justice and equity and every good course. Discernirás justicia, juicio, equidad y todo buen sendero. So then you'll begin to know Entonces podrás which way to conocer go. dónde ir. Am I supposed to take this job? Debo tomar este trabajo. Am I supposed to buy this house? Debo comprar esta casa. Am I supposed to move? Debo moverme, You know, what am I reubicarme. supposed to do? ¿Qué debo hacer? Those are big decisions. Son grandes decisiones. You know, one bad decision Y una decisión mala can mess up your whole life. puede arruinar toda tu vida. One bad decision Una decisión mala because of a lack of discernment and wisdom por falta de discernimiento y de can sabiduría mess up your whole life. puede arruinar toda tu And vida. only God can come in there and change that situation Y around. solamente Dios puede venir y cambiar esa situación. Amen. Amén. Amen. Amen. We need wisdom. Amen. Necesitamos sabiduría. Amén. To make good. You have to see Tú tienes que ver in order to make a decision. para poder hacer buenas decisiones. You have to discern beyond the physical and the Discernir natural. más allá de lo que ves en lo natural. Many times what looks good in the natural is usually bad in the spiritual. Muchas veces lo que luce bien en lo natural es malo en lo espiritual. I'm going to give you an example. Some of you have heard this before, but when I lived in Plano back in the 19 blah blah blah, El long pastor time ago, vivía en Pleno hace algunos años, back in the 80s. como en los 80s, That's 1980. Okay. como 1980. Back when I was 3 years old, my El wife siglo and I were pasado, living in tenía Plano, 3 años el pastor. and
the Lord put it in my heart to move to Rockwall. Y el Señor le colocó en su corazón que se mudara para Rockwell. And I did it for spiritual reasons. It wasn't for physical. Y lo hacía por razones espirituales, no And físicas. it was like 3 times further to work. Y era 3 veces más lejos para ir al trabajo. It was going to cost me more for a house. Le iba a costar más comprar una casa 3 allá. times more to buy a house. 3 veces más costaba la casa en Rockwell. Everything in the natural Todo en lo natural was against it. era en contra. And I'd only been saved about 5 years. Y había sido salvo solamente por 5 años. And I was starting to get cold feet on selling my house and moving. Y estaba comenzando a tener temor de vender la casa y moverse. And you remember, Marcia. And I said, oh, Lord, this is scary. Y dije, Señor, esto da miedo. I think I'm going to take my house off the market. Creo que no voy a vender mi casa, voy a sacarla. The day I got ready to call the real estate agent, it sold. Y el día que iba a llamar a la gente de propiedad raíz, la casa se vendió. So I moved to Rockwall. Really, I moved there to learn to pray. Y se fue a Rockwell porque quería aprender cómo orar. And I bought a new house, cost me 3 times what I paid for the one in Rockwall Y or compró in Plano. una casa que valía 3 veces lo que valía la que tenía en Plano. I had to fight I-30 and 635 traffic Y all the way tenía que estar en el tráfico TI. de los expressways 3 veces más lejos. And in the natural, it was a really bad En decision. el natural era una decisión muy mala. But 2 years later, I quit TI and started my own business, Pero 2 años más tarde renunció al trabajo y comenzó su propio negocio. which I couldn't have done in Plano. I was in the right place for it. Lo cual no hubiera podido hacer si hubiera estado viviendo en Plano. So it was a 2-year down the road before the wisdom of God kicked in. Entonces fue 2 años después que la sabiduría de Dios comenzó a trabajar. And it was while I was in Rockwall that I learned everything that I'm teaching here. Y fue allá en Rockwell que empezó a aprender lo que ahora está enseñando. This is where the Lord taught me about deliverance and all the things that I Fue know. lo que el Señor le enseñó acerca de liberación y de todo lo que enseña. And so God has to give you discernment and Y, wisdom y to make Dios these tiene que darle decisions. discernimiento y sabiduría. Amen. Amén. It'll give you direction for your life. Y te da dirección para tu vida. And most of the time, the good decisions, spiritual decisions, usually cost you a lot in your natural Y la or in your mayoría flesh. de las veces las decisiones espirituales tienen un costo que pagar. Usually, if it looks really good, it's probably not the Lord. Usualmente si luce demasiado bonito, tal vez no es del Señor. I would say almost everything I've ever done, spiritually speaking, did not look very good. Y todo lo que he hecho hablando espiritualmente no lucía muy atractivo. I've told this before, never did I know I would be having a bilingual church. Nunca pensé que iba a tener una iglesia bilingüe, I mean, I'm a real white boy. porque realmente el pastor es un poco blanco. And I'm in Rockwall teaching white people. Y estaba en Rockwell enseñándole a gente And all of a blanca. sudden the Lord starts sending me to the Latin countries. Y el Señor empezó a mandarlo a países hispanos. And then in 2008, all of a sudden, a bunch of Hispanics show up at my house. Y en el 2008 un grupo de hispanos aparecieron en mi casa. Ah, sí. Yes. And I started having a Bible study Y in the comenzó a meeting. tener un estudio y reuniones en la And casa. the next thing I know, they want more. Y luego queríamos más. And I said, oh, yeah, I don't Y el know. pastor dijo, no, no. The next thing I know, I'm in Oak Cliff. Y luego paró en Oak Cliff. It's like, Lord, Es what como, happened? Señor, ¿qué está pasando? But never would I have imagined those things. Pero nunca me hubiera imaginado esas cosas. But I had to discern the will of the Lord Pero on tuve this. que discernir la voluntad del Señor en And medio de finally, todo I esto. shut everything down and shut the Anglo church down and the church in Rockwall. I said, I'm going to Oak Cliff. Y finalmente cerré la iglesia que tenía con los americanos en Rockwell y me mudé para Oak Cliff. So I packed up all my guns. Y empacó todas sus armas. Because, I heard about Oak Cliff. Porque me habían hablado algunas cosas de Oak Cliff. So I packed up all my guns and came to Oak Entonces, Cliff. empacó todas las pistolas y se vino para Oak Cliff. And it's great. I love Oak Cliff. Y es maravilloso, amo a Oak Cliff. Amen. Amen. It's a good place. Es un buen lugar. Verse 10, wisdom will enter your heart. Porque la sabiduría entra en tu You corazón. see, this wisdom is something that has to come into your La heart. sabiduría es algo que tiene que entrar en nuestro It is a corazón. process Es un proceso to have a wise heart. para tener un corazón sabio. And knowledge Y el conocimiento will be pleasant to your será soul. grato a tu alma. We like a lot of things Hay muchas cosas que nos gustan, que nos atraen, that are pleasant to us agradables para nosotros. physically speaking. Hablando en lo natural, Like for me, como para el pastor, the death by chocolate
el chocolate, el pastel de chocolate It's called death by chocolate. que se llama Death by chocolate. Muerte. muerte, muerte por el You chocolate. understand Spanish? And it kills you? Muerte. Yeah, it does. How many know what I'm talking about? The death by chocolate. See, there's some chocolate people there, okay? Muerte por el chocolate, no se lo recomiendo. It's a dessert. It's a dessert that you get Es un postre. when you go, it's Chili's or somewhere like the Chili's. Cuando or vas a alguno de Applebee's los or somewhere. restaurantes, I don't know. venden ese Where- postre. Wherever, somewhere. Muerte por It's a piece chocolate. of chocolate cake about this big. Es un chocolate así de grande It's got chocolate syrup all over it. y tiene jarabe de chocolate por encima. And then you get them to nuke it in the microwave. Y luego lo pones en el microondas And it is pleasant to my body. y es agradable al cuerpo del pastor. Especially when you put a lot of whipped cream on it. Especialmente si le pones heavy whipped cream. So La crema, ¿cómo se llama? we Chantilly. like things that are pleasant to our body. Son cosas agradables al cuerpo, But we don't recognize things that are pleasant to our soul. pero no reconocemos las cosas que son agradables para nuestra alma. You need to find what's pleasant to your soul and feed your soul on that. Hay que ver qué es lo que es agradable para tu alma y que alimente tu alma. He said, when wisdom comes into your Cuando la heart, sabiduría entra en tu corazón, then the knowledge of God is going to be pleasant el conocimiento de Dios será grato, to your, it's going to satisfy your soul. va a satisfacer tu alma. See, many Christians aren't satisfied. Muchos cristianos no están satisfechos, They got to have a bigger this or bigger that. quieren tener cada vez más y más, They have more of this and more of that más de esto, más de lo otro, because their soul's not satisfied. porque su alma no está satisfecha. And they wander here and they wander there and they go everywhere looking for something Y and van they de can't un get lado it. para otro buscando algo. Knowledge of God, the wisdom of God, El conocimiento y la sabiduría de Dios is what satisfies your soul. es lo que satisface tu alma, It's pleasant to your soul. es agradable a tu alma. And a wise person then Y la persona sabia has a pleasant soul. tiene un alma que es So agradable. wise people are pleasant to be around. La gente sabia es agradable estar con ellos. A stupid person is not pleasant. La persona tonta no es agradable compartir But con because ellos, they don't have a pleasant soul, porque usualmente su alma no es because agradable the soul is not satisfied y porque su alma no está satisfecha, and they're not pleasant with everything. no son agradables. And so when you find wisdom, Y cuando encuentras you're going sabiduría, to find something of a pleasant person. vas a encontrar algo que es una persona que es agradable And they're going to be kind of nice to be around. y va a ser agradable estar con Proverbs ellos. 24:13. Proverbios 24:13 Now, it says, my son, dice: Hijo mío, eat honey, for it is good. come miel porque es buena. Eat honey, gluten-free honey. Come miel, eso sí, que sea gluten free, He says it's good. porque es buena. Do you think that Solomon is telling his son how to have a good diet? ¿Creen que Salomón está hablando al hijo de cómo tener una buena Do you dieta? think he's telling him how to go shopping? ¿Crees que le está hablando cómo ir de Why compras? is he talking about honey? ¿De qué está hablando cuando dice miel? He's talking spiritually, Está hablando espiritualmente, but using the physical to describe it. pero usando lo físico para describirlo, He said, it's good. porque es buena. Yes, honey from the comb is sweet to your taste. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Amen? Amen. How many like honey? ¿A cuánto le gusta la miel? And you thank God for those little bees that died just to give you that honey. Hay que darle gracias a Dios por las pobres abejas que mueren para darnos la miel. You know, thousands of little bees Miles de pequeñas abejitas gave their life dan su vida so you could have honey. para que podamos tener miel. Thank the Lord for the bees. Gracias Amen. al Señor por las abejas. You bunch of bee killers out there. Ustedes los que matan las abejas comiendo miel. He said, know that wisdom Sabe así que la sabiduría is thus for your soul. es así para tu alma. Listen, if somebody is bitter, Si alguien tiene amargura, they don't have wisdom. no tiene sabiduría. If you have wisdom, Si tiene sabiduría, it makes your soul sweet. eso hace que tu alma sea dulce. Amen? Amén. Like a big old Cinnabon. Como un, ¿cómo se llama? Un Cinnabon. cinnamon roll. Un cinnamon roll. Cinnabon. No, Cinnabon's better. Ok, Cinnabon. un cinnabon. How many know what Cinnabon is? ¿Cuántos saben lo que es un cinnabon? It's the highest calorie, most sugar, cholesterol, cinnamon roll in Texas. Es el cinnamon roll que tiene más calorías, más grasa, más azúcar, más gluten, engorda, diabetes, hipertensión, colesterol, derrame cerebral, daño renal, daño hepático.
He added, didn't he? You added to it, didn't you? You added. Piquito. Heart attack. Wait a minute. I rebuke that. So you know how you like that Cinnabon and that death by chocolate and that ¿Sabes honey. cómo te gusta ese cinnamon y el chocolate que te mata, no? Chocolate death. Can I get another Muerte. translator up here, please? I need Chocolate another death. translator. Muerto. We need to see wisdom in the same way. Tenemos que ver la sabiduría de igual manera. He said, if you find it, Si la encuentras, if you find wisdom. si encuentras la sabiduría, So, you know, you don't just stumble on wisdom. tú no te tropiezas accidentalmente You're en la not walking, sabiduría. I just No vas stumbled on wisdom. caminando y te encuentras la sabiduría tirada. You have to seek wisdom. Tienes que buscar la sabiduría. How many, think about it, ¿Cuántos piensan how en many, eso? how many of you consciously seek the wisdom of God? ¿Cuántos conscientemente buscan la sabiduría de Dios? Amen. Amén. Man, you need to seek the wisdom of God. Necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Some of you are seeking a man. ¿Cuántos están buscando un hombre? That ain't wisdom, brother. Eso no es sabiduría. How many women know that ain't wisdom? ¿Cuántas mujeres saben My que eso wife no es raised her hand. Did sabiduría? you see that? My little sweet little wife raised her hand up. Come on, honey. Never does it say, go seek a wife or a husband. Ahí no dice anda a buscar esposa o esposo, But we seek that. pero vivimos buscando eso, Seek wisdom, buscar la sabiduría and you'll get a good wife. y vas a recibir una buena esposa. Hallelujah. Aleluya. I'll rest my case. Es el caso del pastor que le encontró. What? That's your case. Seek wisdom. Amen. Busca la sabiduría, amén. From now on, seek wisdom. Busca la sabiduría And wisdom will find you a husband y or la a wife. sabiduría te encuentra tu esposo o tu esposa. Amen. Amén. I mean, wouldn't it be great to look at that person and know, that's my wife Sería bueno ver la persona que tú sepas que va a ser tu or esposa that's my husband. o tu esposo. Amen. Amén. You know, Adam didn't get to date Eve. Adán no tuvo noviazgo con Eva. I've been thinking, this is wisdom I'm Yo he talking estado about. pensando, esa es la sabiduría. I've been thinking about the way people decide who to marry. Pensando cómo la gente decide con quién casarse. Amen. Amén. So I'm going to date them for a while. Dice, voy a ser novio por un tiempo. 10 years I dated them. Por 10 años voy a ser novio. Then you marry them. Y luego te casas They go, oh my gosh, y dices, ay Señor, I never knew that about you. no sabía eso de ti. It don't matter how long you date No somebody. importa qué tanto tiempo estés de novios, You don't know them until you marry them. igual no lo vas a conocer hasta que te cases. Everybody said, Y todo el mundo all the dice, married people said, y los casados dicen, amen. amén. You can't go with somebody long enough to know them. Tú no puedes estar esperando a la gente tanto tiempo hasta que la conozcas. How many agree with that? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? I mean, you know. Tú I mean, sabes. Jacob got married and woke up in the morning and said, who is that woman? Jacob, después de que se casó, se despertó en la mañana y dijo, ¿quién es esa mujer? That goes to show you don't know them until you marry Eso te them. muestra que no las conoces hasta que te casas con ellas. And you know, Adam didn't date Eve very long. He Y didn't have Adán any no choice. estuvo de novio con Eva mucho tiempo. So I'm not sure how we determine who to marry and who not to Y marry. no estoy seguro cómo determinar con quién casarse o no casarte, But I guarantee you, wisdom will sure help. pero la sabiduría te va a ayudar. Amen. Amén. Amen. Amén. Okay, I don't know when I went off on that. No sé por qué me fui para allá. I know there was a point in that. Yo sé que hay un punto en eso. He said, if you find it, there's going to be a future and your hope will not be cut off. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. If you don't have wisdom, Si tú no tienes you sabiduría, got no future. no tienes futuro. You don't know what's coming. No sabes lo que viene.
In Jeremiah, he says, I know the plans I have for you, plans En for a hope and a Jeremías future. dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de un futuro y de una esperanza. Hope and a future come from wisdom. Y la esperanza y el futuro vienen de la That's why sabiduría. many people are hopeless. Por eso mucha gente vive sin esperanza. You don't have wisdom, you're hopeless. Si no tienes sabiduría, no tienes Why is esperanza. a person hopeless? ¿Por qué la persona vive sin They esperanza? don't know the future. Porque no conocen el futuro, They don't see. No They don't ven. have vision. no tienen visión And they're hopeless. y no tienen esperanza. Faith is the assurance of things hoped for. La fe es la seguridad de lo que esperas. A person of faith is a person of wisdom. Una persona que tiene fe tiene sabiduría. If you've got wisdom, you're going to have faith. Y si and vice tienes versa. sabiduría vas a tener fe y viceversa. Amen? Amén. Amen. So a wise person, La persona que es sabia, there's a sweetness, I think, that God brings to the wise. hay una dulzura que Dios trae a la persona que es sabia. And the wiser we get, Y lo más sabio que nos volvamos, the sweeter and gentle, more más gentle dulces we y should más be getting. amables debemos ponernos And more understanding we y should tener have. más It's the entendimiento. seven spirits of the Lord. Los 7 espíritus del Señor, Spirit of truth, espíritu de spirit verdad, of wisdom, sabiduría, understanding, entendimiento, counsel, consejo, strength, fortaleza, knowledge, and the conocimiento, fear of the Lord. The el seven temor spirits de of the Dios, Lord. los 7 espíritus de Dios. And wisdom is back just next to last. Y la sabiduría está antecito de la última. And the fear of the Lord is last. Y el temor de Dios es el I'm último. sorry. Wisdom is the second, Sabiduría es la segunda and the fear of the Lord is the last. y el temor de Dios es el último. So this thing goes backwards. Entonces esto va al revés. And then the last thing is truth. That's the spirit of truth. Y lo último es la verdad, es el espíritu de verdad. So you can't have truth without wisdom. Y no Amen? puedes tener la verdad si no tienes sabiduría. So wisdom is one of the seven spirits or the seven eyes of the Lord. Y la sabiduría es uno de los 7 espíritus o de los 7 ojos del Señor. You'll see it in Revelation. Lo ves en Apocalipsis. So that this implies that wisdom is what is going to give you the vision for your life, Esto quiere decir que la sabiduría es la que te va a dar visión para tu vida, along with the other 6 characteristics of the Holy Spirit. junto con las otras 6 características de los espíritus de Dios. We need more of the Spirit of God. Necesitamos más del Espíritu Santo de Dios. If we need anything, Si necesitamos algo, we need more of the Spirit of God. necesitamos es más del Espíritu Santo de Dios. It's Spirit of counsel, Espíritu de strength, consejo, fortaleza, knowledge, conocimiento, understanding, entendimiento, wisdom, sabiduría, truth. verdad. That comes from the Spirit of the Lord. Eso viene del Espíritu del Señor. Amen? Amén. I'm going to skip something and going down to Proverbs 5. Proverbios 5. I'll come back to some of this later. Y luego voy a revisar los For otros. everything that God has, the devil has the counterfeit. Para todo lo que Dios tiene, el diablo tiene una How many know falsificación. that? ¿Cuántos saben que el diablo copia todo? The devil tries to counterfeit everything of God. El diablo trata de copiar y falsificar todo lo que es de Dios. And why some people cannot believe in tongues? ¿Y por qué la gente no puede creer en lenguas? Because if they could see demonic tongues, they would believe in the real tongues. Porque si vieran lenguas demoníacas, podrían creer en las lenguas del Espíritu One Santo. way to know that there is a real tongues of the Spirit of God is to listen and hear the tongues of the demons. Una buena manera de creer en las lenguas que son del Espíritu de Dios es ver y oír las lenguas How demoníacas. many have ever heard anybody speaking in a demonic tongue? ¿Cuántos han oído a gente hablar en lenguas demoníacas? Boy, you can tell it. Tú puedes darte cuenta. So that you know what that automatically means? ¿Sabes qué quiere decir automáticamente You eso? can't have a counterfeit without an original. Tú no puedes tener una copia si no tienes algo que es original. You can't have a counterfeit unless you have an No original. puedes tener una falsificación si no hay algo que es auténtico. And the devil counterfeits the things of God, Y el diablo falsifica las cosas de Dios, especially to deceive God's people, especialmente para engañar al pueblo de Dios. to make it sound like he is God. Y para que suene como si él fuera Dios, He wants to make you think he is God. quiere hacer que tú creas que es de Dios. And I don't know how many times I've had ministered to different people and counseled different people, and I hear them tell me, well, God said this and this and this, and I'm going, you got to be kidding me. Y muchas veces cuando ministro a la gente me dicen que Dios les dijo esto y esto y esto, yo digo, deben estar bromeando. I know God didn't tell you that. Yo Doesn't sé que even Dios no te puede line up haber with dicho eso. anything.
like what God would say. Eso no se alinea con nada de lo que Dios dice. If you don't know this, Pero si tú no conoces la Biblia, the commands of God, los mandamientos de Dios, you don't have the wisdom no tienes la sabiduría to discern what you're hearing up para here. discernir lo que estás escuchando. You can't go by every little thought that comes in your brain. No puedes creer todo pensamiento que aparece en tu mente. Even when it comes in church, it may not be the Lord. Aun cuando sea dentro de la iglesia, puede que no sea de parte de Dios. Especially when saying, you're hungry, go Especialmente home. cuando oye la voz que te dice, está haciendo mucho hambre, He's preaching too long. está predicando muy largo el pastor, You are hungry and going to sleep. tú That's tienes not the hambre y te Lord. vas a quedar dormido. Eso no Trust es de me, Dios. it's not the Lord. Eso no es de Dios. Proverbs chapter 5. Proverbios capítulo 5. My son, verse 1, give attention to my wisdom. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. You notice how he keeps saying, pay attention. Como él sigue diciendo que prestemos How atención. many of you really know when you hear wisdom? ¿Cuántos verdaderamente saben cuando están escuchando sabiduría? How many know when you've heard wisdom ¿Cuántos saben cuando es sabiduría or the spirit of stupid? o cuando es el espíritu de estupidez? How many know? ¿Cuántos saben? I mean, we ought to know the difference. Tenemos que saber la diferencia. Amen? Amén. Amen. Incline your ear to my understanding, Inclina tu oído a mi prudencia that you may observe discretion and your lips may reserve knowledge. para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. He says, listen, you better pay attention to me. Dice, pon atención a mí, I'm trying to warn you of what's coming. te quiero advertir lo que viene. Parents, how many of you have warned your children Como padres le advertimos a nuestros about hijos certain things? ciertas cosas. How many have warned your children? ¿Cuántos le advierten a sus hijos Pay ciertas attention. cosas? Pongan cuidado. Don't do what I did. No hagan lo que yo hice. Don't make the mistake I did. No cometan los errores que yo cometí. Well, why did you make the mistake? ¿Y por qué entonces hacen los Because errores? you didn't pay attention to your parents. Porque no colocaste cuidado a lo que te dijeron tus And padres. the spirit of stupid came on Y you. el espíritu de tontera viene sobre ti. Amen? Amén. And you're telling your children, you listen to me Y tú le dices a tus hijos que te because I already escuchen been down this road. porque yo ya pasé por lo mismo. Right? ¿Correcto? And you know what your pastor says to you? ¿Y sabes lo que te dice tu pastor? He said, listen to me Dice, escúchame a mí because I already been down this road. porque yo ya pasé por lo mismo también. I know what I'm talking about. Yo sé de qué estoy hablando. I have this little sign my wife bought me. El pastor tiene un pequeño aviso en I have el it in my escritorio office. que tiene en su oficina My wife loves me. que la pastora le dio a él. She's a wise woman. Ella es una mujer muy sabia And she bought me a little sign. y le compró un pequeño And it says, aviso. this ain't my first rodeo. Dice, este no es mi primer rodeo. So how many know it's not your first rodeo? Amen? ¿Cuántos saben que no es tu primera experiencia, que ya lo has I mean, vivido antes? So we need to listen to the words of the wise. Tenemos que escuchar la palabra de los sabios. So he's saying this to his son. Y He le said, está diciendo esto a su hijo. listen to what I'm saying. Escucha lo que te estoy diciendo. Here's why you need to listen. ¿Por qué tienes que escuchar? The lips of the adulteress drip honey. Porque los labios de la adúltera destilan miel. Do you hear the word honey? ¿Escuchas la palabra miel? Where did we hear the word ¿Dónde honey before? escuchamos la palabra miel? Wisdom, right? En la sabiduría, ¿verdad? Wisdom is like honey, right? La sabiduría es como miel. Guess what? Pero ¿sabes qué? The devil has his bees too. El diablo también tiene sus propias abejas. He has his little bumblebees, his little honeybees, Él tiene sus abejas and they make their honey. que producen miel. And it's the spirit of wisdom of the devil is the spirit of adultery. Y el espíritu de sabiduría que viene del diablo es un espíritu de adulterio. It's a harlot spirit. Es un espíritu de la adúltera o prostituta. And he's using it physically. Y lo está usando con ejemplos físicos, But the physical is just a picture pero eso solamente es un ejemplo of the spiritual. de lo espiritual. He's using it to describe the spiritual Lo harlotry está usando para describir lo que es el adulterio espiritual, that comes to separate you from the wisdom of God. que viene para separarte de la verdadera sabiduría de Dios. And so he says, listen to what I'm saying. Dice, escucha lo que te digo, Because the lips of the adulteress also drip honey. porque los labios de la extraña adúltera también destilan miel, But see, it's overly sweet. pero son demasiado dulces. It's overly sweet. Es demasiado dulce, It's too good to be true. demasiado bueno para ser verdad. Her speech is smoother than oil. Dice que su lengua es más suave que el aceite. What does oil represent? ¿Qué representa el aceite? Holy Spirit. El Espíritu Santo de Dios. What does honey represent? ¿Qué representa la miel? Wisdom, which is
one of the seven spirits of the La Lord. sabiduría, que es uno de los 7 espíritus del Señor. This is a spirit. Este es un espíritu, Y'all get this? This ¿entienden? is a spirit it's talking Y about. cuando ese espíritu está hablando, It's a spirit of harlotry. It's a harlot es spirit, un espíritu de adúltera, prostituta, which is a espiritual, counterfeit que es una copia o of the spirit of falsificación wisdom. del espíritu de sabiduría. Everybody with me? ¿Están entendiendo? He said, you better listen to what I'm saying because this thing's going to come and take you away and it's going to sound better than the real Dice, thing. escucha lo que te digo porque ese espíritu va a venir y va a sonar aún mejor que el verdadero. You know, synthetic oil lasts longer than real oil in your car. El aceite sintético para los vehículos dura más que el aceite verdadero. Anybody know anything, any mechanics in here? ¿Alguien sabe del aceite that sintético? true? Móvil 1 de Yeah. 15,000 millas. I called up, I said, how long does that synthetic oil last? Y el pastor llamó, ¿cuánto dura el aceite sintético? 6,000 miles. 6,000 millas. How about the non-synthetic? Y el que no es sintético, 2,000 or 3,000. 2,000 o 3,000. Give me the fake. Deme el que es falso, It lasts longer. que dura más tiempo. I don't have to come in nearly as often. Así no tengo que venir tan seguido. The false sounds better than the real. Lo falso suena mejor que lo verdadero, Always. siempre. The counterfeit looks better. La falsificación Or luce sounds better. mejor o suena mejor. You know, Marcia and I, we go to Branson, Missouri. It's one of our vacation spots. El pastor va con la esposa a Branson, Missouri. The only thing about it, everybody up there's got purple hair. Hijo, Purple hair. They have purple hair. who? The people. Ay, la gente allá tiene el pelo morado. All the people that go up there have purple hair. Toda la gente que vaya tiene el pelo morado. You know, when you have purple hair, it's like you're 90 years old. Amen. Cuando tienes el pelo Everybody's morado, old. son como de 90 años, ya por eso tienen el pelo morado. So Marcia and I, we're the youngest ones up there. Y Marcia y el pastor son los más muchachos, los más jóvenes, chavalos. Los chavalos. But they have music up there, Pero tienen música, country music and all kinds of music. you música know. country, mucha música. So we go up there occasionally and relax. And Y de vez en cuando van a Branson a relajarse. well, they have Elvis impersonators. Y tienen un imitador de Elvis Presley. How many know who Elvis is? ¿Cuántos saben quién fue Elvis Presley? Okay, some of you do. Algunos saben quién fue Elvis Presley. Well, let me tell you what. Pero déjenme decirles, The Elvis impersonator, el que imita a Elvis Presley he's better than Elvis. suena mejor que He Elvis. sounds more like Elvis than Elvis does. Suena mejor que Elvis mismo. Amen? That's how good they are. Así son de buenos. They look better than Elvis. too. Luce mejor que Elvis Presley. I mean, Elvis was like this. These guys are. Elvis ¿No? estaba gordito y estos están así, gluten free. The counterfeit La falsificación looks better than the real. luce mejor que los verdaderos. Amen? Amén. I mean, it's like you buy pleather jackets. Es como si tú compras Pleather. chamarras Pleather. 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 ¿Qué? Teach them some English. que parecen de cuero pero no son de cuero. How many know what pleather is? It's like plastic leather, pleather. Es como cuero de plástico, falso, fake. It looks good Luce bonito, until you touch it and you go, that's not leather. pero cuando lo tocas te das cuenta que no But es it looks cuero. like leather. Pero luce como si fuera And cuero. it's cheaper than leather. Y es más barato que el And it cuero lasts longer than y leather. dura más que el cuero And it doesn't scratch. y no se raya, Doesn't get marks on it. no se marca. And this is what the father is telling the son. Y el padre le está diciendo al hijo, This thing looks better than the real thing. esto luce mejor que lo verdadero. It's smoother than the oil of the Spirit. Es más suave que el aceite del Espíritu Santo. It's sweeter than honey. Es más dulce que I la mean, miel. understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que digo? And that's how people get deceived. Y así es que la gente es engañada. Remember, Satan told Eve, Satanás le dijo a Eva, eat off the tree. coman del árbol You'll be wise. y van a ser sabios. It's good to eat. Es bueno para It's a comer. lot better than what God told Es you. mejor que lo que Dios te dijo. Amen? Amén. And that's the false wisdom. Y esa es la falsa sabiduría. It always sounds really good. Siempre suena muy bien. Usually the wisdom of God at Us- first Usualmente la sabiduría de Dios al principio tastes bitter. suena amarga. The commandments of God, sometimes when you take them in your mouth, they don't taste very Los sweet. mandamientos de Dios cuando los tomas en tu Amen. boca al principio no te How many saben bien. understand what I'm saying? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? The wisdom of God sometimes is not sweet up front. La sabiduría de Dios al principio no te sabe dulce, The wisdom of Satan is always sweet up pero la front. sabiduría de Satanás siempre es dulce al principio. But look what it says. Pero mira lo que dice. In the end,
Pero al final she is bitter as wormwood, es amarga como el ajenjo, sharp as a two-edged sword. aguda como espada de dos filos. So the words of Satan Las have two palabras edges de too, Satanás también tienen doble filo, just like the word of God. como la palabra de Dios. It promises a blessing, Te promete la bendición, but when you take the blessing pero cuando tomas la bendición of Satan, de it Satanás, becomes a curse. se convierte en maldición. It's two-edged. Tiene doble filo. Amen. Amén. So in the end, Satan's words Y al final las palabras de Satanás wind up bitter as wormwood. terminan siendo más amargas que el ajenjo. God's word Y la palabra de Dios starts out not tasting too good, comienza que no nos sabe muy bien, but in the end, pero al final it's sweet to your soul. es dulce para nuestra alma. That's the difference. Es la diferencia. And the devil works right the Y opposite el diablo trabaja opuesto of God, a Dios, but makes himself look like pero God. hace que luzca como si fuera mejor que Dios. That's the way it works. Así es como funciona. Amen. Amén. Wormwood El ajenjo is a star that falls from heaven in the last days. es una estrella que cae del cielo en los últimos días. That star is a fallen angel. Esa estrella es un ángel caído. Amen. It's a fallen angel. Es un ángel caído. And so it's a spirit. Es un espíritu. And it makes a third of the waters bitter and a third of mankind dies. Y convierte a un tercio de las aguas que sean amargas y un tercio de los hombres In the mueren last days en los últimos días from wormwood. a causa de la amargura. What is that saying? ¿Qué quiere decir? That's saying Eso quiere decir that people are going to be que deceived la gente va a ser engañada and buy into that spirit. y van a caer en ese espíritu, They're going to drink that water. van a tomar esa agua It's going to taste sweet. que va a saber It's dulce, going to look like the Spirit of va a God. lucir como si fuera el Espíritu Santo And de they're going to Dios, drink those words van a tomar esas palabras from the false de las falsas, teachers de los falsos preachers maestros y that predicadores make it sound so good. que hacen sonar que son muy bonitas, And when you eat it, pero cuando las it's comes going to be sweet. van a ser But dulces, in the end, pero al final it's going to kill you. te van a matar. That's the way it works. Así es como funciona. That's exactly the way it works, folks. Así es como funciona. There's a false message preached today Hay un falso mensaje que se predica hoy en día that sounds good. que suena bonito, It's sweet. es dulce. Do what you want. Haz lo que quieras. The grace of God covers you. La You go to gracia de heaven. Dios te cubre. That tastes sweet Eso suena muy dulce. until you die and go to hell. Hasta que te mueres y te vas al infierno. It won't be sweet then. Entonces ya no va a ser tan dulce. You see what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? That wormwood, that bitterness spirit, Ese ajenjo o espíritu de amargura it's a harlot spirit. es un espíritu de adúltera It counterfeits the wisdom of God. que falsifica la sabiduría de Gets you to Dios. drink why would you drink bitter water ¿Por qué tomarías agua amarga and die? Nobody would do y that morir? Nadie quisiera hacer eso. because they've convinced them it's sweet. Porque te convencen de que es dulce. And they drink the water, Y tomas esa agua it's sweet, que es but dulce, later on, pero más tarde it kills them te mata because it's wormwood. porque es ajenjo, amargura. And so God is warning Y us, Dios nos está advirtiendo, as the writer of Proverbs here como el escritor de Proverbios, is warning his son. está advirtiéndole a su hijo. He said, be careful, Dice, ten cuidado, be careful. Listen to my cuidado. wisdom Escucha la sabiduría, because when this other wisdom comes, porque cuando venga la otra it's going sabiduría, to sound better than mine va a sonar mejor que la mía and it's going to seduce you. y te va a seducir. One last thing, Algo más, Proverbs 10:8. Proverbios 10:8. The wise of heart will receive commands. Los de sabio corazón escucharán los mandamientos. A wise person Una persona que es sabia receives commands, acepta mandamientos, órdenes. not suggestions, No son recomendaciones, not requests. no son solicitudes. How many of you enjoy being commanded ¿A to do cuántos something? les gustan que los manden, que les ordenen? I command you. Oh, don't you command Yo te me. ordeno, a mí no me manda nadie. You can ask me, but don't you command Puedes me. pedirme, pero a mí no me mandes. You commanded me. ¿Me estás mandando a mí? Talk to the hand, man. Habla con la mano. Oh, you're requesting. No, command. Me estás solicitando. No, es un mandamiento, es How una many have orden. trouble receiving commands? ¿Cuántos tienen dificultad recibiendo órdenes? Woo, hallelujah. We're going to get some people saved today. Aleluya. The wise El sabio receive commands. acepta los mandatos. Let me ask you this, guys. Déjame preguntarte esto. How can you receive commands from God if you don't receive commands on the earth? ¿Cómo puedes recibir mandamientos de Dios si no recibes órdenes en la tierra? He said, how can you love your brother how can you hate your brother whom you haven't seen and love God whom you, how can you love
How can you hate your brother whom you have seen ¿Cómo puedes odiar a tu hermano que ves and love God whom you haven't y seen? amar a Dios que no has visto? First the earthly, Primero lo terrenal, then the spiritual, always. luego lo espiritual, siempre. First the earthly, Primero viene lo then the espiritual heavenly. y luego lo You can't terrenal y luego lo receive espiritual. commands Tú no puedes recibir on los the earth. mandamientos en la tierra. You won't receive commands from heaven. Si no lo haces, no recibes el mandamiento del The cielo. wise receive commands. El sabio recibe los mandamientos. A wise person Una persona sabia listens escucha to commands. You know why? las órdenes o Because mandamientos. God's in control of your life, Porque Dios está en control de tu and vida He puts that there y Él colocó a esa persona for your benefit. para tu beneficio. And a wise person recognizes Y una it. persona sabia lo reconoce. And I told y'all the story when I was at TI. I had to work for the devil for 8 years. Cuando el pastor estaba trabajando en Texas Instruments, trabajó para un jefe Excuse que me, era Lord, he como el wasn't diablo. the devil. I know. I mean, he's a good guy. Charlie, forgive me, Charlie. His name was Charlie. Se llamaba Charlie. No era el diablo, pero parecía que fuera el diablo. But he acted like the devil. Él a lot. actuaba como el diablo And he commanded me to do a lot of things. y él mandaba al pastor a hacer muchas cosas. And boy, I wanted to command him. Y yo quería darle el mandamiento a él. Y'all ever had a boss like that? ¿Has tenido un jefe así? The Lord wouldn't let me command him. Pero el Señor no me dejó que yo le diera el And from his mandamiento. commands, Y a través de esos I mandamientos learned how to speak public. aprendí a hablar I públicamente. could not speak in public Porque yo antes no podía hablar en público. until he commanded me to. Hasta que Él me ordenó que lo hiciera. If I had not received those Si yo no commands, hubiera obedecido esos mandamientos, I would not be preaching no today estaría predicando hoy. had I not obeyed. Si no hubiera obedecido. Amen? Amén. It was the Lord. Fue el Señor. He knew. Él sabía. Amen? Amén. And so you don't realize ¿No te das cuenta when you're under that authority that commands you that God's trying to train que you cuando estás bajo una autoridad que te da órdenes es Dios que te está entrenando and make you wise. y te está haciendo que tú seas más sabio? But if you don't receive Pero si no puedes eso, commands, esos you will mandamientos, never become wise. no vas a poder llegar a ser sabio. You will not become wise. No vas a poder llegar a ser The Lord will sabio. not trust you. No te va a confiar el Señor. Now then, I'm almost finished. Ya termino. Don't believe me, I lie. Ya casi termina el pastor, pero no le crean que a veces no dice la verdad. Smoother than oil is my words. Su palabra es más dulce Sounds good. que el but- aceite, más suave que el aceite. All right, the last thing. Lo último, Matthew 7:24. Mateo 7:24. I'm trying to get you to see the value of wisdom. Estoy tratando de que puedan ver el valor de la sabiduría. By all of this teaching, I'm trying to get you to say, okay, I see it. Que ustedes con esta enseñanza puedan ver el valor de la sabiduría. I need it. La necesito. I want to discover it. Quiero descubrirla. I want to know how to get it. Quiero saber cómo encontrarla. I want to hold on to wisdom. Quiero aferrarme a la sabiduría. Look at the last thing. Mira lo último. Matthew 7:24. Y'all can come on Mateo up. 7:24. Everyone who hears these words of mine Cualquiera que oye estas palabras mías and acts on them. y las pone en Remember práctica, he said, my son, make your ear attentive to my words. dice, hijo, que tu oído esté atento a mis palabras. Receive my commands. Recibe mis mandamientos. That means do it. O sea, hazlos. Jesus is saying the same thing. Jesús está ahora diciendo lo mismo. Who hears these words and acts on them El que oye estas palabras y las pone en práctica will be compared to a wise man. You see the será wise man? semejante a un hombre sabio Who built his house on the rock. que edificó su casa sobre la roca. So, wisdom, it says, builds a house. I did that last week. Entonces, la sabiduría edifica su casa, Wisdom builds the house. la sabiduría edifica la casa. So you're going to get a house built Entonces tú vas a tener una casa que se edifica in here. Everybody's going to get a house. dentro de ti. Todos tendremos una casa. Wisdom builds your house. La sabiduría edifica tu casa. The rain comes, Y cayó la lluvia, the floods come, vinieron los torrentes, the harlot spirit comes. el espíritu de la ramera And slam viene, against the house. azotan aquella casa, And it didn't fall pero no se cayó because it had been founded on the rock. porque había sido fundada sobre la roca. Only the wise man Solamente el hombre sabio gets a house built on the rock tiene la casa edificada sobre la roca because he has wisdom, porque tiene sabiduría and wisdom is going to build your house. y la sabiduría va a edificar su casa. Everyone who hears these words Y todo el que oye estas palabras and does not do them, y no las pone en práctica, both people hear the word. las dos personas oyen la palabra. So what kind of people are these? Entonces, ¿qué clase de gente son? Are they people of the world ¿Son gente del mundo or people of the church? o gente de la iglesia?
The church. Es la The iglesia. world doesn't hear the words of God. El mundo no oye la palabra de Dios. The church hears the words of Es la God. iglesia la que escucha las dos But palabras. in the church, Pero dentro de la you iglesia have wise people hay gente que es sabia, that do what it says. que hace lo que dice la The palabra, foolish, y los necios they hear it and they don't do it. escuchan y no la ponen en práctica. And it said, when the flood comes Y cuando viene el diluvio and the winds blow y vinieron los vientos and hits the house, y azotaron la casa, down it comes se cayó la casa because it was built porque estaba edificada by the harlot spirit. por el espíritu de la ramera. And in the end, Y al final it's death, it says. es la muerte. It's bitter as wormwood. Es amargo como el That's what ajenjo. it's talking about. De eso está hablando. Wise man, El hombre sabio foolish man. y el hombre necio. Wise virgin, Las vírgenes sabias, foolish las virgin. vírgenes necias. Listen to the spirit of the wise Escucha el espíritu de los sabios or the harlot adulterous spirit. o el espíritu de adulterio. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que digo? Anybody want wisdom? ¿Alguien quiere sabiduría? Anybody want to receive the commands of the Lord? ¿Alguien quiere recibir los mandamientos del Señor? Let me give you some instructions. Déjeme les doy unas instrucciones. Whatever your boss says, do it unless it's illegal, immoral. Lo que tu jefe te diga tienes que hacerlo a menos que sea inmoral o ilegal. Do it. Hazlo. Amen? Amén. Just do it. Hazlo. The wise of heart receive commands. Los que son sabios de corazón reciben los mandamientos. Young people, Los jóvenes, whatever your mom and dad says, do it. lo que tu papá o mamá te digan, hazlo. Well, I don't want to do it. Aunque no te guste. That's okay. Do it No anyway. importa que no quieras hacerlo, hazlo. Wisdom might start entering into your Y heart. tal vez la sabiduría comenzará a entrar en tu And then one corazón. day you'll go back and say, man, I'm glad I did what my Y mama un told día me. vas a decir que te alegras de lo que tu mamá te dijo. Anybody wish you did what your mom and daddy said? ¿Alguien hubiera querido obedecer lo que papá y mamá nos dijo? Amen. Amén. It's wisdom. Es la sabiduría. The wise of heart receives commands. Los de corazón sabio reciben los mandamientos. And then God will vindicate you. Y luego Dios te defiende. He is your shield and your protector. Él es tu escudo y tu protección. In the middle of all the stuff, En medio de todo lo que pase, you walk in the path of justice and righteousness, He'll be a tú shield to caminas en you. la senda de justicia y de juicio. And Bien anybody- delante de Dios. anybody touches Él va a ser you, tu escudo. Nadie te va a poder tocar. God will play, He'll whoop on them. Y Dios va a ir en contra de tus enemigos. I've seen Him whoop people that were mean to me. Yo he visto que Dios trata con personas que han sido malas conmigo. I just go, Lord, you see that, what they're doing to me? Y yo le digo, Señor, ¿viste lo que me hicieron? You know, whatever you want to do is okay Lo with que tú me. quieras hacer está bien, hazlo, Señor. You want to whoop them, it's okay Si with me. quieres darle pau pau, dales pau I pau. won't look. Just Yo no voy a mirar, puedes hacerlo. God will take care of you. Dios te va a cuidar. You know, it's wise Es sabio to get God on your side. que Dios esté de tu lado. Amen. Amén. The wisdom of the Lord. La sabiduría del We're Señor. going to sing a little bit Vamos a cantar un poco. and just come on down. And how many say, need a little bit more wisdom than I ¿Cuántos got? dicen que Anybody? quieren tener más sabiduría del Come on Señor? down, there's wisdom right down here. Los que quieran sabiduría, pasemos There's a adelante. river of wisdom God wants to give you. Que el río de He sabiduría said, "Cry out que Dios for it, quiere you'll get it." darnos. Dice, clama por la Seek for sabiduría. her as silver. Come on down. I want my Jethro leaders here. If you need prayer, Si necesitas oración, grab some of these leaders. They'll pray for you. busca una de estas personas para que oren por ti. Jethro leaders line up here and pray for them. Todos los líderes de Jetro, The altar is open for everybody. el altar está abierto para todos. You need deliverance, just get delivered Si right now. necesitas liberación, pues que seas liberado. All we got to do is say, boo devil, he'll start leaving. Solamente dile, fuera diablo, y el diablo va a empezar a salir. How many, y'all received the word okay today? ¿Alguien recibió la palabra hoy? Amen? Amén. Amen. Amen. It's better than the Super Bowl. Es Amen? mejor que el Super Bowl. Amén. My life is in the hands of the Thank you, Lord. Gracias, Señor. Lord, I pray for wisdom. Señor, oro por la sabiduría. Wisdom La sabiduría to come into the heart que venga al corazón of the sons and daughters of God. de los hijos de Dios. That we will be wise men, Que seamos hombres sabios, wise virgins, Lord. las vírgenes sabias. And we'll build a house on the rock. Y edifiquemos la casa sobre la roca. Lord, let your wisdom enter Que in. tu sabiduría venga. Let knowledge be pleasant, Que el conocimiento sea agradable, like honey. como miel. Lord, I pray for the honey, Señor, yo oro por la miel, the real honey, la verdadera miel, the wisdom of the la Lord sabiduría del Señor. to enter into the heart Que entre al corazón of the young people, de los jóvenes, the adults,
los adultos and everyone who says, yes, Lord. y de todo el que diga sí, Señor. Lord, we need wisdom today. Necesitamos sabiduría hoy, We need wisdom every day. sabiduría todos los días, We need discernment and knowledge. discernimiento y conocimiento. The wise of heart Los de corazón sabio receive command. reciben los mandamientos, Even when they don't like it, aun cuando no les gusta, they still receive command. todavía reciben los mandamientos. Lord, let discernment enter in. Señor, que el discernimiento venga. Show us, Lord, Muéstranos, Señor, where wisdom has tried to speak to us cuando la sabiduría trata de hablarnos and we ignored it. y la hemos ignorado. Lord, I want everyone here Señor, quiero que todos to recognize reconozcan wisdom la sabiduría when they hear it speaking. cuando la escuchen No hablar. matter who it comes No from. importa de dónde venga, No matter who it comes from. no importa de dónde venga, No matter where it comes no from. importa cómo venga, That they will receive God's que wisdom. recibamos la Lord. sabiduría de Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Don't lean on your own understanding. No dependas de tu entendimiento propio. You have to trust in the wisdom of God. Confía en la sabiduría de Dios. Don't listen to that spirit No escuches ese espíritu that sounds so enticing. que suena muy atractivo, More than likely, this is not the Lord. que muy posiblemente no es del If Señor. it's too sweet or too good to be true, Si es demasiado dulce o demasiado bueno para it's creerlo, probably not the Lord. probablemente no es de Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Wisdom, Lord, La come. sabiduría, Señor, ven. Open the heart of everyone that will Abre el receive it. corazón de cada uno para que I want recibamos. wisdom to enter in the heart Quiero que today. la sabiduría entre en el corazón Spirit of hoy. wisdom. El espíritu de Spirit sabiduría. of wisdom, Espíritu Lord. de sabiduría, Señor. Come in, drive out Ven y saca that foolishness, Lord. la necedad, That spirit el espíritu that counterfeits the wisdom of God. que falsifica la sabiduría de Dios. I give it all to you, God. Trusting that you'll Let them accept Que puedan aceptar the discipline of the Lord. la disciplina del Señor. The discipline of the Lord is La wisdom. disciplina del Señor, la sabiduría. Thank you, Lord. Gracias, Señor. 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 Just receive from the Lord. He's got it. Reciban del Señor. Freely he gives. Y Él nos da gratis, libremente. Freely he gives. Él nos da It gratis. says he Él gives it freely. nos la da sin costo. Lord, let wisdom come. Señor, que la sabiduría venga. This is going to be a wise church, Lord. Esta va a ser una iglesia sabia. It's going to be a wise church, Lord. Una iglesia sabia.